Buenos días, queridos hermanos. El día de hoy o esta semana la lección de escuela sabática titula La unidad y las relaciones rotas. La palabra del Señor o el versículo de memoria para esta semana dice Gálatas capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dice la palabra de Dios que teníamos una enemistad con Dios. Los primeros padres habían decepcionado de una gran manera y por consecuencia todos somos pecadores. Pero por la muerte de Cristo nos reconciliamos con Dios. La reconciliación o el misterio de reconciliación con Dios nace en la cruz de Jesús. Ahora bien, si Cristo nos ayudó a reconciliarnos con su Padre, mucho más nosotros debemos tomar ese ejemplo para reconciliarnos con nuestro prójimo, con nuestro hermano, para reconciliarnos en familia. Solo así seremos salvos. Si nosotros no practicamos el misterio de reconciliación, nuestra salvación puede ser negativa. ¿Cómo enfrentar los conflictos y preservar la unidad? Aquí nos cuentan una historia que pasó entre Pablo y Bernabé. Dice, como hemos visto, incluso después del Pentecostés, las relaciones entre los creyentes a veces eran tensas. El Nuevo Testamento registra repetidos ejemplos de la forma en que los dirigentes de la iglesia y los miembros individuales manejaban esos conflictos. Entonces, la palabra de Dios o el Nuevo Testamento es el manual que todo dirigente debe tener presente para poder resolver esos desafíos, esos conflictos que la iglesia tiene. Nosotros debemos leer continuamente el Nuevo Testamento y ver la historia de cómo los primeros cristianos resolvían sus problemas. Dice, estos principios son extremadamente valiosos para la iglesia actual. Revelan los resultados positivos que pueden surgir cuando utilizamos los principios bíblicos para enfrentar los conflictos y preservar nuestra unidad en Cristo. Entonces, uno de los principios claves para resolver el problema es utilizar los principios bíblicos. En todo momento, para cualquier problema que exista, debemos utilizar los principios bíblicos. Y así nosotros podemos preservar la unidad en Cristo. El autor de la unidad, ¿no? El creador de la unidad es el único que te puede dar los parámetros para resolver los problemas. Nadie más puede hacerlo. Solo el autor de la unidad puede ayudarnos a resolver los problemas. ¿Y dónde están esos mensajes? ¿Dónde están esos consejos del autor de la unidad? En los principios bíblicos escritos especialmente en el Nuevo Testamento. El ministerio del Espíritu Santo. Esta semana nos enfocaremos en el restablecimiento de las relaciones y cómo las relaciones humanas impactan nuestra unidad en Cristo. Nosotros, una de las cosas que vamos a aprender esta semana es restablecer, nuevamente enlazar esas relaciones que tenemos con nuestro hermano, que quizás nosotros nos hemos separado, apartado, alejado, o tenemos una pequeña rencilla con esa persona. El ministerio del Espíritu Santo implica acercar a las personas a Dios y a los demás. Y el restablecimiento de las relaciones es un ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga a unir. Su ministerio es unir a las personas a Dios, de regresarlas a Dios, pero también ayuda a que nosotros nos relacionemos mejor con los demás. Dice, en resumen, la mayor demostración del poder del Evangelio no es necesariamente lo que la iglesia dice o predica, sino la mejor demostración del poder del Evangelio es cómo vive la iglesia. El mejor sermón del mundo no es lo que nosotros podemos decir de lo que hemos aprendido, sino de lo que nosotros cómo vivimos. La forma como vivimos será la mayor demostración para el mundo que aún no cree en Dios
que el Evangelio tiene poder. Por lo tanto, vivir peleados, vivir alejados, distanciados o en silencio, ¿será lo mejor? ¿Estará el Espíritu Santo en esa iglesia, en ese hogar cuando vivimos así? No, porque el Espíritu Santo, su función o su ministerio no es que estemos alejados o peleados. El poder del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo es de reconciliación de Dios con el hombre o el hombre con Dios, de reconciliación de unos a otros. Ahí, cuando eso suceda en nuestras vidas, el Espíritu Santo morará en nosotros. Así hablemos lo que hablemos. Si no nos reconciliamos, la iglesia vivirá rumbo a su destrucción. En Juan capítulo 13, versículo 35, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ese es uno de los principios que debemos tener en cuenta constantemente. Reconciliarnos los unos a los otros, porque esa es la reconciliación, será emblema del amor de Cristo y sus discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. No podemos ser hijos de Dios, no podemos ser discípulos de Dios si no nos reconciliamos. Aquí hay una historia muy bonita entre Pablo y Bernabé. Hechos capítulo 16, versículo 33, 36 al 39. Dice la palabra de Dios: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Una bonita idea, una gran idea tenía Pablo y Bernabé. Pero a veces en grandes ideas ocurren cosas o hechos que de repente quieren opacar esa bonita idea para la predicación del Evangelio. El enemigo puede meterse en medio de esa gran idea para predicar el Evangelio y puede opacar o distorsionar o quebrar ese bonito plan. Y dice el versículo 37, y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Entonces, aquí ocurre un gran problema. Pablo quería visitar a todos los hermanos, porque es bueno visitarlos para ver cómo van, para animarlos en la vida espiritual. Bonito plan de trabajo. Y Bernabé dijo: está bien, vamos, voy a llevar a Juan. Pero Pablo no quería, porque él estaba molesto de que él los había abandonado, que se había apartado de la obra. Y no es posible que un hermano que se apartó vuelva nuevamente a estar con ellos en la predicación del Evangelio. Entonces se comenzaron a discutir. Bernabé dijo: prefiero agarrar y estar con un hombre que es reconciliado con Dios que estar con personas que lo juzguen. Agarró Bernabé y se fue solo con Juan Marcos a Chipre. La sierva del Señor dice: esta deserción indujo a Pablo a juzgar desfavorablemente, aún severamente por un tiempo, a Marcos. Lo juzgaba severamente. A veces nosotros somos tan celosos y juzgamos a la persona pura, con todas las letras del manual de iglesia de repente, o con todos los principios de nosotros por nuestra santidad, entre comillas, juzgamos a aquella persona que se apartó. Más aún Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Era muy joven Juan Marcos. Anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio, porque veía en él cualidades que lo habilitarían para ser un obrero útil para Cristo. Bernabé veía en aquel joven impetuoso, de repente, que a pesar de que se había apartado del Evangelio, veía en él cualidades que harían grande el ministerio de la predicación y ayudaría a muchas personas a volver a Cristo. Entonces, la relación entre Pablo y Bernabé se cortó por un tiempo. Pero esta lección nos enseñará
que debemos perdonar. Aunque Dios usó a todos estos hombres, los problemas entre ellos debían de resolverse. Los problemas siempre deben de resolverse, no se deben quedar callados. El apóstol que predicaba de la gracia necesitaba conceder la gracia a un joven predicador que lo había decepcionado. El apóstol del perdón necesitaba perdonar. Si nosotros predicamos amor, debemos dar amor. Si nosotros predicamos del perdón de Dios, debemos perdonar. Si predicamos de la gracia de Dios, debemos dar gracia. Juan Marcos creció bajo la tutoría positiva de Bernabé. Y aquí está el secreto, para que los hermanos no se pierdan. El secreto no es criticarlo. El secreto es ser su tutor. ¿Qué es un tutor? Es aquella persona que anda junto a su lado, que lo educa, que le enseña cuál es la manera correcta de la vida. Nosotros no nos debemos pasar la vida simplemente criticando. Lo primero que debemos hacer es enseñar a aquella persona los principios correctos, bíblicos, para su vida. Juan Marcos llegó a ser uno de los compañeros de confianza del apóstol. Pablo recomendó a Juan Marcos como un colaborador de la iglesia de Colosas. Al final de su vida, Pablo recomendó encarecidamente a Timoteo que llevara a Juan Marcos con él a Roma porque le era útil para el ministerio. Después de que Pablo agarró y lo criticó duramente, severamente a Juan Marcos, Pablo recomendó a muchas iglesias, y entre ellas a la iglesia de Colosas, que recibieran a Juan Marcos, porque era un hombre de Dios. Y le dijo también a Bernabé que tomara a Marcos. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11 dice: solo Lucas está contigo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. El ministerio de Pablo se vio enriquecido por el joven predicador, a quien obviamente había perdonado. La barrera entre ellos se había quebrado y pudieron trabajar juntos en la causa del evangelio. Más allá de los problemas que hubo entre ellos, y aunque Pablo creyera que su actitud anterior hacia Juan Marcos tenía sus razones, ahora todo había quedado atrás. Para reflexionar, ¿cómo podemos aprender a perdonar a quienes nos han herido o decepcionado? Al mismo tiempo, ¿por qué el perdón no siempre incluye una restauración completa de una relación previa? ¿Por qué no siempre es necesario a veces el perdonar? O si es. Lo que debemos entender es por qué a veces perdonamos, pero nuestra relación aún es tensa. No olvidamos, ya no nada es como antes. El día de mañana estudiaremos de esclavo a hijo y cómo un fugitivo agarró y se convirtió en un gran varón de Dios. Que el Señor nos bendiga y que el día de mañana vengamos en oración a seguir estudiando esta hermosa lección, la lección de la reconciliación.